radioyentes, una semana más en Españoles Olvidados. Hoy no puede presentarlo el general Monzón porque por imponderables no puede asistir a nuestro programa, pero bueno, me ha dicho que les disculpen ante todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes poetas españoles, yo creo que olvidados, Luis de Góngora y Argote, el cordobés Luis de Góngora. Seguimos la semana pasada con los cordobeses, la semana pasada hablábamos de Séneca, esta semana vamos a hablar de Luis de Góngora. Luis de Góngora yo creo que era importante, en primer lugar, y habrá gente que lo tenga en la memoria, el 17 de diciembre de 1927, si no me falla la memoria, en el Ateneo de Sevilla, con motivo del tercer centenario, se reunían un grupo de poetas, entre ellos los más importantes, Lorca, Alberti, Salinas, etcétera, para conmemorar o para crear una generación poética, una generación de escritores a la sombra del gran y genial don Luis de Góngora. Ese es quizás el momento más conocido, la creación del 27 con motivo del gran acontecimiento que va a suponer el tercer centenario de Luis de Góngora y Argote, y el nacimiento de la generación del 27. Pero no solamente eso, sino que, bueno, pues algunos de los datos que podemos dar de Góngora es un cordobés que nace el 11 de julio, lo hacemos coincidir precisamente hoy con motivo del aniversario de su nacimiento. Como digo, nace el 11 de julio de 1561 y va a fallecer el 23 de mayo de 1627. Desde mi punto de vista, yo entiendo que es, o podemos considerarlo, el gran poeta o el máximo poeta y dramaturgo español del siglo de oro. Va a ser el máximo exponente de la corriente literaria, que luego vamos a hablar de ella, el culteranismo o el gongorismo, cuya obra va a ser imitada a lo largo de los siglos en Europa y en América. Van a ser como si fuera un clásico latino, no lo es un poeta, como digo, del siglo de oro. Se va a tratar su obra como uno de los clásicos latinos, y su obra, él dominaba muy bien el latín, su obra va a ser objeto de una exégesis ya desde el momento que él escribe hasta con posterioridad. Según parece, nace en la antigua calle de las Pavas, en una casa propiedad de su tío Francisco de Góngora, que era el racionero de la catedral. Era hijo del juez del Santo Oficio de Córdoba, don Francisco de Argote, y de la dama de la nobleza Leonor de Góngora. Él va a estudiar en la Universidad de Salamanca, donde va a llamar la atención como poeta, y va a tomar las órdenes mayores en 1575, y luego va a ser canónigo de la Catedral de Córdoba. Ahí la verdad es que le va a echar una bronca el obispo Pacheco por acudir pocas veces al coro y por no charlar con él. Yo no sé si tendría mucha relación o poca con el obispo Pacheco, pero desde luego las broncas, por utilizar una terminología coloquial, se las echó. Yo creo que Góngora le entretenía más acudir a diversiones profanas y a componer versos satíricos. Luego lo veremos, los enfrentamientos que tuvo con Quevedo, que estar efectivamente, aunque era canónigo de la catedral, que estar en la catedral. Desde 1589 va a viajar por diversas provincias españolas, va a estar por Navarra, Andalucía, Granada y Jaén, por ambas Castillas, Salamanca, Madrid, Cuenca. Va a componer numerosos sonetos, romances y letrillas, y algunos de los músicos del momento, como Diego Gómez, Gabriel Díaz o Claudio de la Sablonara, le van a buscar para musicalizar todos los poemas o algunos de los poemas que va a escribir don Luis de Góngora y Argote. En una estancia que tiene en la corte de Valladolid es cuando se va a producir la enemistad con Quevedo, a quien va a acusar de imitar su poesía satírica bajo seudónimo. En 1609, después de estos viajes por toda España, va a regresar a Córdoba y va a intensificar la tensión estética y el barroquismo de sus versos. Por ejemplo, va a escribir entre 1600 y 1611 la Oda de la Tomalarache, 1613 su Polifemo, que es un poema en octavas que va a parafrasear un pasaje mitológico de la Metamorfosis de Ovidio. Va a tener algunos de sus poemas una gran polémica, o van a crear una gran polémica a causa dicen, de su oscuridad y afectación. Yo no creo que sea así, luego lo veremos en algún comentario
comentario que haré sobre la poesía de Góngora y Argote. Algunos seguidores de él, importantes, los llamados poetas culteranos, podemos hablar Salvador Jacinto Polo de Medina, Fray Hortensio Félix Paravicino, Francisco de Trillo y Figueroa, les sonará el apellido, Gabriel Bocángel, el conde de Villamediana, Sor Juana Inés de la Cruz, y luego algunos de sus enemigos, los conceptistas, como el propio Francisco de Quevedo, o bien el propio Lope de Vega, Lupercio Leonardo de Argensola o Bartolomé, su hermano Leonardo de Argensola. Hay algunos de estos que llegaron a militar entre sus defensores, es decir, hubo gente de los clasicistas que se pasan a los culteranistas, y en todo caso uno de los hitos importantes en la vida, por ir saltando en la vida de Luis de Góngora y Argote, fue cuando le nombra Felipe III capellán real en 1617 y ya va a tener que vivir en la corte. Es verdad que se arruina. Él se dedica todo el dinero que gana en utilizarle para conseguir cargos y prebendas a todos los familiares, y la verdad es que en 1626 podemos decir que está absolutamente arruinado, y en 1627 va a perder ya la memoria, va a marchar a Córdoba, y donde muere de una apoplejía en medio de una extrema pobreza. Un hombre que tampoco fue especialmente rico, pero bueno, sí es verdad que en el poco tiempo que vivió en Madrid, ganó bastante dinero, pero como he dicho hace un momento, lo dedicó a su familia y murió absolutamente pobre. Algunos de los retratos que tenemos más importantes de él, uno de ellos es el de Velázquez. Lo retrata es el más conocido quizás, lo retrata con una frente amplia, despejada, y luego es muy conocido también por los pleitos, los documentos y las sátiras de su gran enemigo, Francisco de Quevedo, y debido a esos, algunos de los versos de Quevedo, lo citaremos luego, se sabía que era un hombre jovial, sociable, hablador, amante del lujo, de entretenimientos como los naipes. Hoy suena raro que un clérigo jugara a los naipes, pero bueno, era algo habitual en el momento, y también era un gran aficionado a los toros. Y debido a este comportamiento poco ejemplar, se le llegó a decir por algún obispo, uno de ellos el obispo Pacheco, se le reprochó lo poco que dignificaba los hábitos eclesiásticos, no digamos Lope de Vega, que llegó a tener amantes. Fue llegado o considerado como maestro de la sátira, aunque no llegó a tener, digamos, una sátira tan plástica o expresionista como la propia de Quevedo. En su poesía podemos establecer tres periodos. Un tradicional que hace uso de unos metros cortos y ligeros, utilizando las figuras de las décimas, los romances, las letrillas. Es un periodo que va a durar hasta 1610. Luego ya va a ser un periodo con mucha metáfora, con mucha alusión mitológica, con mucho ocultismo, hiperbatón, y ya, algún crítico importante como el profesor Damaso Alonso demostró que las dificultades no solamente estaban en la segunda parte, sino también en la primera. Bien, no publicó las obras, curiosamente, Góngora, pero fue pasando de mano en mano, y no en este caso como la falsa moneda, sino como una moneda de primera mano, en copias manuscritas que se van a coleccionar y que van a formar parte de cancioneros, romanceros y antologías. Uno de los manuscritos más autorizados, el llamado manuscrito Chacón, que contiene aclaraciones del propio Góngora y la cronología de cada poema. Ya va a publicar algunas obras en verso, luego en el año 1620 algunas de las obras más interesantes, las típicas del conceptismo barroco, va a publicar, y así, pues como decía, hasta el momento de su fallecimiento. La crítica desde Marcelino, el propio Marcelino Menéndez Pelayo, luego hablaremos de Marcelino Menéndez Pelayo, un hombre conocedor muy bien de toda la poesía y la literatura española, y yo entiendo que no tan buen conocedor de la figura de Góngora, aunque la estudiara, pero yo creo que quizás uno de los puntos débiles de don Marcelino Menéndez Pelayo fue la figura de Luis de Góngora y Argote. Como digo, la crítica ha dividido la obra de Luis de Góngora en dos épocas: El Príncipe de la Luz, así le denominaban, que va a corresponder a su primera etapa, donde compone unos sencillos romances y letrillos,
hasta la época neoclásica o la del Príncipe de las Tinieblas. Entonces es muy curioso cómo varía una manera de hacer poesía, desde una poesía luminosa hasta una poesía que podríamos tildar de oscura. Bien, la poesía se suele agrupar en dos bloques, los poemas menores y los mayores, correspondiendo más o menos a dos etapas sucesivas, la de la juventud, con unos poemas que diríamos menores, y la de la senectud, con unos poemas de género mayor. Junto a los poemas, Góngora no dejó de escribir todo tipo de sonetos sobre temas amorosos, satíricos, morales, filosóficos, religiosos, unos auténticos, podríamos decir, objetos verbales con una calidad estética muy interesante, y donde el poeta cordobés va a explorar distintas posibilidades de estilo. Va a utilizar algunos tópicos usuales, como los estragos que hace la vejez, la pobreza, el paso del tiempo, etcétera. Y algunos de los poemas suyos, sobre todo, por ejemplo, algunos como la fábula de Polifemo y Galatea, van, debido a la oscuridad de sus versos o una estética de claroscuro, van a organizar un escándalo realmente importante. Bien, la poesía de Góngora, si la quisiéramos definir de alguna manera, sería una poesía compleja, una poesía especializada, pero en todo caso una poesía en la cual va a provocar una emoción. Una emoción, la emoción poética. La emoción poética yo creo que es algo imprescindible en la vida del hombre cultivado. Cuando todos hemos estudiado preceptiva y literatura, habremos oído de los profesores, yo ahora, en fin, la juventud no sé si estudiará mucho a Góngora o poco, me pega que poco, pero los profesores que teníamos, sobre todo en bachillerato, nos decía que era un poeta muy bueno. Y el muy bueno casi rozaba la extravagancia. Nos decían, concretamente los profesores, recordemos, que de ángel de luz se convirtió en ángel de las tinieblas. Era una frase muy manida y que utilizaban todos los profesores. Yo creo que Góngora lo que hizo con la poesía o con el idioma español fue llevarlo a unos retorcimientos y a unos ritmos casi inconcebibles para una persona normal. En fin, unos profesores elogiaban a Núñez de Arce, otros a Campoamor, otros decían que Zorrilla no era tan bueno como parecía, por el contra el Zorrilla de los dramas y leyendas sí. Es decir, había muchas opiniones entre los profesores de preceptiva y de literatura que siempre daban lugar a muchas controversias y a muchas curiosidades. ¿Qué podríamos decir de una imagen poética y de la imagen poética de Góngora? Si consideramos el lenguaje, el español en este caso, ¿cómo está hecho? Pues yo creo que el lenguaje está hecho a base de imágenes. Y el receptor, el pueblo, yo creo que tiene toda una pléyade rica de imágenes. La parte, llamar por ejemplo a la parte de un tejado alero, pues bueno, es una imagen que está muy bien. O llamar a un dulce tocino del cielo o a otros suspiros de monja, pues bueno, la verdad es que es gracioso, es acúpulo, es agudo, y así podríamos hablar de indefinidos. En el caso de Andalucía, la imagen popular va a llegar o llega a extremos realmente importantes en las sensibilidades y en las transformaciones que muchas veces diríamos que es gongorina. No olvidemos que Góngora es un cordobés, Góngora es un andaluz. Entonces, lógicamente, la labor poética siempre va a estar imbuida de esa luz, de ese color, de ese savoir-faire de los poetas andaluces, que luego, por citar la generación del 27, lo vamos a tener en algunos de los poetas, como podría ser en el caso de Federico García Lorca o de Alberti. Es curioso cómo en la poesía muchas veces cuando oímos hablar de un cauce profundo que discurre lentamente por un campo, alguien los llama un buey de agua, para indicar el volumen, la cometibilidad del agua, la fuerza.
incluso algún labrador ha llegado a decir una cosa o una frase muy plástica: a los mimbres les gusta estar siempre en la lengua del río. Bueno, pues dos imágenes populares, como es el buey de agua o la lengua del río, son imágenes populares, imágenes que crea el pueblo, pero que responden a una manera de ver ya muy cercana a lo que podría ser la de don Luis de Góngora y Argote. Cuando intentamos situar a Góngora en la historia de la lírica española, podemos hablar de dos tipos de poesía: los llamados poetas populares y los poetas cultos o cortesanos. Los poetas populares, son gentes que hacen la poesía andando por los caminos, que hacen que hacen la poesía sentados en la mesa, viendo los caminos a través de los vidrios, sentándose en las posadas, tomando un buen vino, un buen queso. Mientras que en el siglo XIII los poetas indígenas van a balbucear canciones, vamos a decir, galaicas o medievales o incluso francesas o provenzales. Van a publicarse algunas de las poesías luego que van a trasladarse al siglo XV, muy curiosas, con aires muy frescos, que empiezan a llegar de Roma y que van a ser bastante distintas a las que hemos visto en el siglo XIII. Cuando Garcilaso nos trae los verbos endecasílabos, podríamos decir con unos guantes perfumados, es una figura literaria muy peculiar, pero yo creo que podría aplicarse en este caso. Viene acompañado con una música popularista, que podríamos decir. Se va a publicar el Cancionero de Palacio y se van a poner de moda lo popular. Todos los músicos y también los poetas van a recoger las tradiciones orales de tipo caballeresco, canciones amatorias, pastoriles. Se oyen, curiosamente, en las páginas voces de rufianes de las tabernas, como decía anteriormente, o de las serranías de Ávila, o el romance del moro de largas barbas. Yo creo que sería un fino espectáculo o un fino paisaje de lo pintoresco y de lo espiritualmente español. Nuestro Menéndez Pidal nos decía que el humanismo abre los ojos de los doctos a la comprensión más acabada del espíritu humano en todas sus manifestaciones, y él hace un poco la loa de lo popular. Y prueba de ello, sigue diciendo Menéndez Pidal, tenemos en el cultivo de la vihuela o el de los cantos del pueblo por grandes músicos como el valenciano Luis Milián o Francisco Salinas, que fue amigo de Fray Luis de León. Mientras que Lope va a recoger los arcaísmos líricos de los finales medievales, Góngora va a huir de esa obra característica de la tradición caballeresca, de lo medieval, para buscar, no como hace Garcilaso, sino de una manera más profunda, la gloriosa y vieja tradición latina. Buscan el aire, nos referíamos hace un momento o hace un rato, no solamente las voces de Séneca y de Lucano, dos de los grandes cordobeses, sino que va a modelar los versos castellanos a la luz de la lámpara latina, de la lámpara romana, y va a crear un arte, entiendo que únicamente español, el barroco. Bien, hay algunos románticos como Lope, como Herrera, pero luego por el contra vamos a tener algunos barrocos como van a ser Góngora y Calderón. La verdad es que se ha escrito mucho sobre Góngora, pero todavía queda hablar mucho sobre su reforma poética, lo que va a suponer la poesía o el avance de la poesía a partir de Góngora. Hay, yo creo, en la poesía española un antes de Góngora y un después de Góngora. Yo hacía la crítica antes a Menéndez Pelayo, y yo entiendo lo mismo que algunos autores, que no entendió muy bien a Góngora, pero en cambio sí entendió a todos los demás. La verdad es que Menéndez Pelayo, si leemos algunos de las teorías que hace sobre muchos de los poetas o de los literatos españoles, es muy acertada, pero yo creo que ahí don Marcelino, mi querido paisano Menéndez Pelayo, no acertó. Algunos críticos van a achacarlo a lo que llama el cambio de Luis de Góngora en un momento determinado, ese cambio que hace de príncipe de la luz a príncipe de las tinieblas, y entonces yo creo que efectivamente no lo captó suficientemente bien Menéndez Pelayo.
El Góngora culterano ha sido considerado en España, y yo creo que lo sigue siendo por un extenso núcleo de opinión, como un monstruo de vicios gramaticales cuya poesía carecía de todos los elementos fundamentales para ser bella. Bien, es un núcleo de opinión, pero hay otros que, por el contrario, opinan que efectivamente a Góngora no hay que arrinconarle ni echar tierra a los ojos gongorinos. E incluso se ha llegado a decir del Libro de las Soledades que ha sido considerado como una lacra que había que tapar. Bueno, yo creo que tampoco hay que llegar a ser exagerado. Yo creo que lo que se ha producido con Góngora es verdad que es un autor complejo, es un poeta barroco precisamente, y por ello, y de ahí viene la dificultad. Yo creo que lo que se ha producido es un problema de comprensión. A Góngora no solamente hay que leerlo, sino estudiarlo. Góngora no es un poeta que venga a buscarnos, nos encandile, sino que por el contrario, digamos que es un poeta que nos pone melancólicos y hay que perseguirlo. Góngora no nos viene con una poesía fresca, una poesía luminosa, una poesía que nos inunda el corazón a primera vista, sino que hay que perseguirlo de una manera razonable. En una primera lectura a Góngora no se le va a entender, está clarísimo. Pasa un poco como a las obras filosóficas. Una obra filosófica, al principio, cuando la lees, te puede parecer oscura, te puede no gustar el filósofo, hay que leerlo más. Pero lo mismo que en filosofía, si tú no entiendes a Kant, no puedes decir que Kant sea un autor oscuro, aunque hay aquí o a Hegel, el problema de los idealistas muchas veces, lo cual a priori no tenemos por qué tacharle de oscuro. A Góngora se le ha hecho, a Góngora, oiga, no le entiendo, es un poeta oscuro. Bueno, habrá que estudiarle más. ¿Qué causas podría tener Góngora para hacer su revolución lírica? Bien, hay una necesidad en él de llevarle a un nuevo modelado del idioma. Quizás sea una de las dificultades que tiene el entender a Góngora. Góngora da una vuelta al idioma español y ahí radica su dificultad. Era de Córdoba, que quieramos que no imprime carácter, y sabía el latín como pocos. Entonces esa traslación de la mentalidad latina al español va a ser complicado. Pero la dificultad de Góngora y su revolución, yo creo que no hay que buscar en la historia, sino en su alma. ¿Por qué digo en su alma? Porque él va a inventar por primera vez en el castellano podríamos decir, un nuevo método para cazar y plasmar sobre el papel las metáforas. Es complicado porque estábamos acostumbrados hasta Góngora en un tipo de metáfora, pero a partir de Góngora tenemos que ver cómo se captan de una manera muy novedosa la metáfora a la hora de plasmarlo en la poesía. Años después escribiría Marcel Proust, cito, solo la metáfora puede dar una suerte de eternidad al estilo, fin de la cita. Yo quizás esta frase de Proust, yo no sé si Proust leyó muy bien a Góngora, me consta que algo leyó, no sé hasta dónde profundizó, pero en todo caso lo que entendía Proust sobre la metáfora yo creo que la podríamos aplicar también a la metáfora de Góngorina. Él entendía que era necesaria una belleza nueva. La producción poética de la época y la anterior a él le desarrolló una, podríamos denominarla, aguda e insoportable sensibilidad crítica, pero hasta tal punto que llegó casi a odiar la poesía. Uno de los grandes poetas barrocos españoles, precisamente porque él consideraba una poesía anticuada, la que había hasta el momento, le llevó a odiar la poesía. Él ya no podía crear poemas que supieran al viejo gusto castellano. Él ya estaba por encima de la sencillez heroica del romance. Cuando, para no trabajar, él miraba el espectáculo lírico que estaba viendo, lo encontraba lleno de defectos, de imperfecciones, de sentimientos vulgares. Podríamos decir que todo el polvo de Castilla le llenaba el alma y la sotana. Sentía que los problemas de los otros eran imperfectos, descuidados, como hechos con desgana.
él ya estaba cansado de lo castellano y del color local castellano. Él entendía que la técnica romancera castellana estaba ya por encima de lo que él pensaba. Él leía mucho a Virgilio. Hablábamos cuando comentábamos y hablábamos de Séneca y de Lucano, hablábamos también de Virgilio, de la Eneida, la creación poética virgiliana. Yo comenté que yo había traducido a Virgilio cuando estudiaba latín, y es verdad que es una poesía muy complicada, la poesía de Virgilio, no solamente la traducción al español, sino incluso leyéndola en latín, pero, como he dicho hace un momento, Góngora conocía muy bien el latín y digamos que leía la poesía latina de Virgilio en lengua original y le parecía de una elegancia exquisita. La sensibilidad de Virgilio, digamos que él la hizo suya, y precisamente por ver o por tener en los ojos o en las pupilas la técnica poética de Virgilio, vio el idioma castellano como lleno de cojeras, de claroscuros, etc. Y con un instinto estético, lleno de fragancia poética, que podríamos decir, va a llevar o va a empezar a construir Góngora una nueva, podríamos decir, por ser también muy poética, una nueva torre de diamantes, de joyas inventadas que va a irritar el orgullo de los castellanos. A él le parecía, o a los castellanos les parecía, una poesía muy sofisticada y no les convenció absolutamente nada. Góngora se va a dar cuenta de la fugacidad del sentimiento humano y de lo débiles que son las expresiones espontáneas que conmueven en un momento determinado. Él quiso ir más allá. Él quiso que la belleza de su obra radicara en la metáfora, volvemos a la metáfora, una metáfora limpia de realidades que mueren, pero que van a ir más allá del momento que la construye. Él va a amar la belleza objetiva, la belleza pura. Es verdad que a veces cuando hablamos de belleza pura podemos hablar de belleza inútil. Yo creo que la belleza nunca es inútil, sino que es belleza, aunque pasen los tiempos. Es verdad que dependiendo de los tiempos entenderemos la belleza de una manera o de otra, pero en todo caso la belleza objetiva es lo que va a querer y lo que va a amar, Góngora. Él, por decirlo de una manera muy burda, todos piden pan, pero él no va a pedir pan, él va a pedir una joya. O sea, para él la poesía no es pan, para él la poesía es una joya. Él va a ser dueño, por decirlo de alguna manera, de la realidad poética y va a hacer examen de conciencia y va a dar lugar a una, como he dicho, una nueva poesía. Él entendía que el poeta tiene que ser profesor de los 5 sentidos corporales. Tienes que ser poeta con la vista, con el tacto, con el oído, con el olfato, con el gusto, con todo. Es decir, tienes que utilizar, para poder ser dueño de la belleza de las imágenes, tienes que abrir la puerta o la llave de la comunicación con todos esos sentidos y superponiéndolos llegar a la realidad. Por ejemplo, por citar algún verso, nos dice Góngora: pintadas aves, cítaras de pluma, coronaban la bárbara capilla, mientras el arroyuelo para oilla hace de blanca espuma tantas orejas cuantas guijas lava. O puede decirnos, por ejemplo, describiendo a una zagala: del verde margen otra las mejores rosas trasladada y lirios al cabello, o por lo matizado y por lo bello se aurora no con rayos sol con flores. Es decir, para que una metáfora tenga vida necesita 2 condiciones: la forma y el radio de acción. Eso va a ser lo que va a opinar en este sentido Góngora de la realidad. De hecho, por ejemplo, yo creo, es una opinión mía, que algunos de los poetas ingleses, como Keats, va a recoger la creación de la metáfora de el propio Góngora. Bien,
Aparte de esa originalidad, podría haber muchas otras, pero no nos queda tiempo. Yo no sé si nos dará en algún momento para hablar más de Luis de Góngora y Argote, pero en fin, quiero con este programa haber quedado o intentar que quedara clara la poesía de Góngora, uno de los grandes bates españoles, cordobeses. Hasta la próxima semana, muy buenos días y muchísimas gracias.